SER Podcast. La cadena SER les puede aportar a esta hora el testimonio de una nueva mujer andaluza que denuncia que una de las imágenes de su mamografía ha cambiado. La imagen en la que los médicos señalaban algo sospechoso que habían encontrado en esa prueba. Esta mujer, la semana pasada, sí podía ver esa imagen en la que los médicos habían señalado ese punto bajo sospecha. Pero desde que, según la Junta, se cayó el sistema por un fallo informático, ahora ya en la imagen que le aparece no hay nada que marque el punto sospechoso, ni tampoco aparecen los nombres de los radiólogos que antes sí salían. Este nuevo testimonio se suma a un caso similar que hoy ha adelantado la oposición andaluza y a las desapariciones de mamografías que denunció hace unos días la Asociación de Mujeres con Cáncer a Mama. Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, se llama Manuela Delgado, es una mujer de Aznalcóllar, en Sevilla, tiene 64 años y ella también ha visto cómo la información que aparece en Clic Salud de la Junta sobre su mamografía ha cambiado. La semana pasada veía que su lesión en la mama izquierda estaba señalada con un círculo rojo y una cruz. En el informe, firmado por 2 radiólogos, se leía que tenía un nódulo posiblemente benigno categoría 3 y que necesitaba nueva prueba radiológica, una ecografía. Esta mañana Manuela ha vuelto a entrar en la plataforma después de escuchar las noticias sobre la posible modificación de los historiales médicos y se ha quedado helada. En ninguna de sus imágenes hay ya ningún círculo rojo ni ninguna cruz. En el informe no está la firma de ningún médico y no se hace referencia a ningún nódulo. Simplemente se dice que se recomienda ampliar el estudio en el hospital y que será citada en la unidad de radiodiagnóstico. Paqui es la hermana de Manuela, vive con ella y se lo ha contado a la cadena SER hace unos minutos. Y estaba firmado un informe completo. La sorpresa ha sido que cuando nos hemos metido, las mamografías sí están, pero ya no están señaladas donde ella tiene el nódulo y ya no está firmado por ningún médico. Está como que está pendiente de una prueba. Ni siquiera ponen qué tipo de prueba, ni radiológica ni nada. Manuela dice que no dispone de la información que encontró la semana pasada en Clic Salud, no tuvo la precaución de hacer una captura de pantalla porque nunca pensó que nadie fuera a cambiar lo que vio y leyó en su historial. El SAS reitera esta tarde que todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, garantizando así su trazabilidad y su seguridad. Gracias, Mercedes. Vamos a escuchar ahora mismo cómo el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha cuestionado hoy la forma en la que las mujeres con cáncer de mama han decidido canalizar su protesta. Antes, la previsión del tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Afloja el viento, un viento que nos ha traído una masa de aire que la próxima noche hará que el ambiente sea fresco, frío en el interior y en pueblos de montaña. Mañana en general sol, temperaturas más bajas, solo aguantará el calor en el sur de Andalucía, en el valle del Guadalquivir sobre todo y el sudeste de la península. Y a partir de mediodía, nubes y chubascos en el centro peninsular. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, fútbol en directo. Está jugando en la Europa League el Betis en Bélgica ante el Genk en la segunda parte, Genk 0, Betis 0. A las 9 en esta competición el Celta recibe en Balaídos al Niza y también en juego la Conference. En Noruega, segunda mitad en juego, Häcken 2, Rayo Vallecano 1. La Fiscalía Andaluza está investigando ya los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la Junta. Ha pedido al gobierno de Juanma Moreno que les informe sobre esos retrasos, que les envíen los datos, también las medidas adoptadas para reparar el daño y también lo que han hecho para prevenir que vuelva a ocurrir. El fallo en los cribados llega a los tribunales mientras en clave política, lo decíamos en portada, el presidente andaluz, que ayer se ausentó del debate sobre sanidad en el Parlamento, hoy ha hablado así de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, que es quien canaliza las denuncias de las afectadas. Yo le abrí las puertas de mi despacho, del despacho de San Telmo, pero han preferido ir a manifestarse frente a San Telmo. Por tanto, es una decisión de ella el no querer dialogar, el no querer hablar, el no querer, digamos, tener una relación fluida con nosotros. Después, en el Pleno, Moreno ha intentado justificar cómo ha podido su decisión de irse. Ayer, durante el debate sobre sanidad, solo escuchó la intervención de su consejero, después se fue y volvió al final para votar. Hoy, ante las críticas de la oposición, ha dicho que es que estaba en su despacho trabajando. Pero mire usted, ¿sabe por qué no me quedé? Se lo voy a decir claramente. Yo estuve en mi despacho trabajando porque primero tengo que cumplir con una agenda de gestión, que usted no la tiene, evidentemente, de gestión para resolver muchos problemas que evidentemente hay en la sociedad andaluza y que tenemos la obligación como gobierno de resolver. Y estuve atendiendo a esos problemas. A la oposición andaluza no le vale. Llevamos un mes sin explicaciones. ¿Cuántas mamografías se han hecho? ¿Cuántos radiólogos se han contratado? ¿Cuántos sanitarios? ¿Qué menos que decirle a la gente
¿Qué ha sucedido? Llevan ustedes 3 semanas gestionando esta crisis, mentira tras mentira. Que primero nos dijeron que eran 2 mujeres, después 4, después 2.000, ahora no saben cuántas son, no saben en qué hospitales son, no saben ni siquiera algo muy simple. ¿Cuál es el problema? Son los portavoces del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Además, mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en un momento de tensión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades gobernadas por el PP, porque la propia Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia se niegan a mandar al Ministerio los datos de sus cribados que les han pedido. El líder nacional del PP, Feijóo, las apoya porque cree que Sanidad pide estos datos con un fin político. Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Y mezclar la sanidad con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de Sanidad. Maribel Vilaplana irá el próximo 3 de noviembre a declarar ante la jueza de la Dana. Irá como testigo, así que tiene la obligación de decir la verdad sobre su comida en el Ventorro con Carlos Mazón durante lo peor de la tragedia, mientras la provincia de Valencia se inundaba. Tendrá que aclarar las horas exactas en las que estuvieron comiendo y qué hacía Mazón mientras tanto. Ha sido la Audiencia Provincial de Valencia la que ha obligado a la jueza a llamar a Vilaplana, porque la magistrada de Catarroja hasta ahora se negaba. Entendía que citarla implicaba centrar la causa en Carlos Mazón y el presidente está aforado, así que ella no lo puede imputar. La audiencia reconoce que esto es así, pero de todas formas los magistrados ven pertinente la declaración de la periodista que comió con Mazón el día de la tragedia. Joan Jimeno, buenas tardes. Sí, buenas tardes, porque estando en el Ventorro, Mazón habló 4 veces con su entonces consejera Salomé Pradas, que tenía el mando único de la gestión de la catástrofe. De ahí que los jueces de la Audiencia de Valencia consideren que el testimonio de Vilaplana puede ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer. Según los jueces de la Audiencia, la comparecencia de Vilaplana es pertinente para aportar información sobre el proceso seguido en la toma de decisiones aquella tarde en la que murieron 229 personas. Para esta decisión de llamarla a declarar ha tenido mucho peso la carta que publicó Vilaplana el mes pasado, carta en la que decía que la comida acabó entre las 6:30 y las 7 menos cuarto, 1 hora más tarde de lo que habían dicho hasta ahora. También contaba que estando en el Ventorro el presidente habló varias veces por teléfono con algunas personas que la periodista no identificó. Por todo esto le preguntarán las partes y ella tendrá obligación de decir la verdad. Tras esta resolución de la audiencia, la jueza la ha citado el día 3 de noviembre y le han preguntado a Mazón. Y la mejor manera de respetar el proceso es no hacer valoraciones. No lo hacemos nunca, vamos a seguir sin hacerlo, con total respeto, como siempre, esa resolución. ¿Le preocupa esta tranquilo? En lo personal le preocupa lo que pueda declarar. Ha evitado responder a si le preocupa lo que pueda contar Vilaplana. Hora 25, con Isabel Villar. China ha anunciado esta tarde que suspende la importación de petróleo ruso por mar después de las sanciones anunciadas anoche por Donald Trump. El presidente Putin ha calificado esas sanciones al petróleo ruso como un acto inamistoso. Se lamenta de que eso debilita sus relaciones con Estados Unidos, que justo ahora, según Putin, empezaban a restablecerse. Acabamos de saber además que la reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping será justo dentro de una semana, el 30 de octubre, en Corea del Sur. Un Donald Trump que anoche volvió a la carga contra España por su gasto en defensa. Pedro Sánchez le ha respondido hoy diciendo que nuestro país es un socio fiable. El presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014, cuando se comprometió al 2%, y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Sánchez ha confirmado además la decisión de que España se suma a un grupo de países de la OTAN que compran de forma conjunta armas a Estados Unidos para después cedérselas a Ucrania. Es un programa que la Alianza puso en marcha cuando Trump empezó a negarse a darle armas gratuitas a Ucrania, como sí hacía Joe Biden. Ante el riesgo de que Ucrania no pudiera pagar todo este armamento para defenderse de Rusia, la OTAN puso en marcha este programa de compras solidarias a Washington y luego cederlas a las tropas de Zelensky. España se va a unir ahora. ¿Y el presidente ucraniano? Se lo ha
Se lo ha agradecido esta tarde. El que sí replica hoy el discurso de Donald Trump es Feijóo. Ha sido desde Bruselas, donde el líder del PP estaba participando en la cumbre del Partido Popular Europeo. Desde ahí ha dicho que España no es un país fiable. El berrinche de España en la reunión de la OTAN le está saliendo muy caro a España desde el punto de vista de credibilidad. España ha dejado de ser un país fiable y tenemos el mayor aislamiento internacional que se recuerda en décadas. Y eso, lógicamente, es muy mala noticia para nuestro país. Ahí en Bruselas, los líderes de los 27 siguen reunidos buscando fórmulas para presionar a Putin, con Zelensky presente. Han acordado un nuevo paquete de sanciones a Rusia. El debate se complica, eso sí, bastante más cuando se trata de darle permiso no a Ucrania para usar los activos rusos congelados en la Unión. Además de estos, otro de los asuntos clave que están encima de la mesa de esta cumbre es la crisis de vivienda, especialmente intensa en España y Portugal. Madrid y Barcelona salen muy señaladas en el último informe europeo sobre el aumento de los precios. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. Es la primera vez que la vivienda ocupa uno de los capítulos de la extensa agenda que debaten hasta ahora los líderes comunitarios, que urgen a Bruselas un plan ambicioso en el que trabaja ya la Comisión y que quiere presentar antes de final de año. Pedro Sánchez pedía esta mañana el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. Otro de los asuntos sobre la mesa pasa por el cumplimiento de los objetivos climáticos, con dudas de los gobiernos más conservadores, pero el tema central sigue siendo el uso de los activos rusos congelados. La mayoría están en Bruselas, de ahí que el primer ministro belga siga obstaculizando avances por sus dudas jurídicas. El debate continúa también a nivel más técnico para intentar convencer al primer ministro. Los 27 seguirán discutiendo sobre su uso en una cena en unos minutos en la que escucharán la opinión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Aquí en España, la gerente del PSOE afirma en el Senado que no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado en su contabilidad. Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo, ha insistido en que todo el dinero que manejan en la sede del PSOE en Ferraz procede de un origen legítimo. Ha contado también que están investigando qué hay detrás de esos descuadres que señala la UCO entre conversaciones de Koldo con su mujer, hablando del dinero que iban a recoger a Ferraz, y los pagos de los que informó el PSOE en el Supremo. Miguel Ángel Campos. La gerente del PSOE ha negado financiación ilegal o caja B en el partido y dice que cada gasto queda documentado y acreditado por facturas. No hay una caja B en el Partido Socialista. Yo puedo decirle que cada euro que entra en la caja del Partido Socialista y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito y son los ingresos del Partido Socialista. Respecto a los posibles descuadres derivados de conversaciones entre los implicados detectados por la UCO, afirma que lo están investigando y que remitirán cualquier información al Supremo. Y en el informe de la UCO aparecen muchas más cantidades que debían haber estado en esta información y no estaban. ¿Ustedes han hecho algún proceso de revisión? Por supuesto, lo estamos investigando y cuando el Tribunal Supremo nos pida esa información, se nos la pide. Perfecto, no, es que me deja usted mucho más tranquilo. Sobre esas conversaciones de WhatsApp, Fuentes ha dicho que están incompletas y no quería hacer elucubraciones antes de concluir la investigación. Ha añadido que también Sánchez ha cobrado gastos por transferencia y efectivo, siempre ajustados a la legalidad y sujetos a los mismos criterios de visado que cualquier otro trabajador del PSOE. Y ojo a este movimiento, uno de los vocales del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial se ha aliado con los del bloque conservador y ha evitado que la comisión clave que gobierna el Poder Judicial pase a tener una mayoría progresista. Es la comisión permanente y seguirá teniendo, por tanto, una mayoría conservadora gracias al voto de este vocal que propuso en su día sumar. A este vocal, además, se ha sumado la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, que en su día, cuando fue elegida, era teóricamente progresista, pero que ha ido tomando distancia con estos vocales. Al final, los votos de los dos han inclinado la balanza para que los conservadores retengan la mayoría en esa comisión que toma las decisiones más delicadas del Poder Judicial. Pedro Jiménez. Los vocales conservadores han impuesto en el Pleno del Poder Judicial, con sus votos a los que se ha sumado el de la presidenta Isabel Perelló y el de un vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, un nuevo reparto de poder en el órgano de gobierno de los jueces. La propuesta inicial excluía de todas las comisiones a la otra vocal elegida por Sumar, Inés Herreros, porque no ha votado junto a su compañero, pero la advertencia de acciones legales les ha hecho rectificar. Los vocales elegidos por el PP se aprovechan de la división entre los progresistas para
para ganar peso en la comisión permanente, que es la que dirige esta institución. Preciado, que ahora se autodenomina vocal progresista independiente, se mantiene en esta comisión, que tiene ahora solo a 2 vocales de los encuadrados en el grupo progresista. Los conservadores mantienen sus 4 plazas en esa sala de máquinas del Poder Judicial que preside Isabel Perelló. Los vocales elegidos por el PSOE consideran que los conservadores han roto con el modelo de equilibrio que pactaron al inicio del mandato. Junts reunirá el lunes a la dirección del partido en Perpiñán, en Francia, para reevaluar su relación con el PSOE, movimiento de los de Puigdemont, después de que su portavoz Míriam Nogueras le dijera ayer a Sánchez en el Congreso que igual era el momento de hablar de la hora del cambio. Junts mantiene la incógnita de qué cambio están valorando, lo estiran hasta el lunes. Llegue o no la sangre al río, los socios empiezan a verbalizar que terminar la legislatura está cada vez más complicado. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Después de las advertencias que Míriam Nogueras lanzó ayer al Gobierno, el avispero parlamentario empieza a agitarse ante la decisión que la cúpula de Junts pueda tomar el próximo lunes. Desde la Moncloa siguen creyendo que los independentistas no harán caer al Gobierno con un Sánchez, recordando que algunos acuerdos exigen tiempo. Lo importante es que este es un Gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. En el Ejecutivo no ven a Junts apoyando una moción de censura del PP, pero ante lo que pueda estar por venir, Feijóo desde Bruselas se ha mostrado conciliador con los independentistas. Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista. Y Míriam Nogueras, en La Sexta, le ha respondido. Estos mismos son los mismos que en 2017 aplicaron un 155 al Govern de la Generalitat de Cataluña. Todo esto ha provocado que las alarmas electorales se hayan encendido. Desde Aitor Esteban y el PNV. El Gobierno debería haber tenido unos presupuestos, que no ha tenido ni uno en toda la legislatura, lo cual no dice mucho de la coherencia de la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver lo que sucede. Yo tampoco quiero ocultarlo, no soy muy optimista. Hasta Esquerra o Podemos, que tampoco descartan un adelanto electoral en 2026. Y la que allana el camino al adelanto electoral en su comunidad autónoma es María Guardiola, presidenta de Extremadura. Tanto Vox como el PSOE han presentado enmiendas para tumbar el proyecto de presupuestos del gobierno autonómico. Así que o algo muy grande cambia en la política extremeña o esa comunidad se sumará la semana que viene al ciclo electoral en el que están Andalucía y Castilla y León. Lo ha dicho así la propia Guardiola. Los extremeños tienen que saber que la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional. Yo no me he guardado nada, ninguna carta bajo la manga. Si hay bloqueo, si hay freno y si hay una negativa absolutamente a todo, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región. Hora 25. Con Isabel Villar. Estados Unidos le vuelve a dar un toque a Netanyahu. Le advierten de que perderán su apoyo si sigue adelante con sus planes de anexionarse Cisjordania. El Parlamento de Israel se ha vuelto a posicionar a favor de esta ocupación ilegal y desde allí mismo, desde Israel, el vicepresidente de Estados Unidos ha dicho que es un plan estúpido. Victoria García. Estados Unidos le ha dejado claro a Israel que de anexionarse Cisjordania nada de nada, que no solo no tienen su respaldo, sino que si lo hacen perderían todo su apoyo. J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, lo calificaba de estúpido que el Parlamento israelí apruebe una votación de anexión que no se va a llevar a cabo porque Israel no se anexionará a este territorio, además de estar minando el alto al fuego con esas declaraciones. El primer ministro israelí Netanyahu acusa a la oposición, aunque hayan sido algunos de los ministros ultras de su gobierno los que han apoyado la propuesta, de presentar ante el Parlamento esta votación justo cuando estaba aquí el vicepresidente norteamericano para sembrar cizaña en las relaciones entre ambos. En Cisjordania, en lo que va de año, Israel ha matado a 276 palestinos. También continúan los asentamientos ilegales de Israel en este territorio. Y en Estados Unidos hay una macrorredada en marcha contra las apuestas ilegales en la NBA. Hay 34 detenidos, entre ellos una leyenda de la NBA, el entrenador de Portland y un jugador también, Joan. Sí, es un escándalo que está sacudiendo a la NBA, una operación contra las apuestas deportivas y el póker ilegal que involucra a figuras muy relevantes. El entrenador de Portland, Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama, el base de los Miami Heat, Terry Rozier, o también el exjugador Damon Jones.
sports corruption schemes since online sports betting became. Dice el director del FBI que estamos ante uno de los entramados de corrupción deportiva más escandalosos desde que se legalizaron las apuestas online en Estados Unidos. Por un lado se investiga el amaño de partidas de póker en las que participaban figuras de la NBA y también varias conocidas familias de la mafia, y por otro lado las apuestas ilegales en los partidos de la NBA a raíz de filtraciones de información privilegiada. Violating the law is a losing proposition. Dice el director del FBI que violar la ley es una apuesta perdedora. La NBA ha hecho un primer comunicado asegurando que los dos implicados que están en activo, el entrenador de Portland y el base de los Miami Heat, van a ser suspendidos inmediatamente de sus equipos. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. Todavía quedan en España personas, inercias y reacciones franquistas, enquistadas en alguna institución vertebral, en algún partido, en alguna asociación. Las detectamos cuando se producen asedios a las sedes de partidos de izquierda, ataques callejeros a los homosexuales, desprecios a los derechos de la mujer, como el derecho a abortar. Y quedan reflejos franquistas también en algunas empresas. La mayoría de jóvenes de ahora, incluso los más interesados en lo que pasa en este país, y ahora mismo están escuchando Hora 25, y lo celebramos mucho, no pueden entender de ninguna manera cómo una gestora de inversiones buitres, Urbagestión, intenta echar de su casa de Madrid a Mari Carmen, de 87 años, solo porque su madre no pudo firmar hace muchos años el alquiler de un piso conjuntamente con su marido. Al morir este, ya sí pudo hacerlo subrogándose, poniéndose en el lugar de su marido como inquilina. Pero no Mari Carmen, la hija, porque eso habría sido una segunda subrogación. La quieren echar. El secreto del asunto es que la madre de Mari Carmen no pudo firmar. La dictadura no permitía a las mujeres rubricar un contrato de alquiler. Durante años, ni siquiera tener una cuenta corriente, y las esposas de los propios militares que desarrollaban profesiones culturales de bibliotecaria o de cantante de ópera debían renunciar a su trabajo. Se ve que muy peligroso, so pena de que a sus maridos les expulsaran del ejército. Adiós a esa basura. Nunca hasta la vista. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.